interesadas no se tengan un segundo, no se tengan identificadas las necesidades y expectativas de esta. Por lo que, en consecuencia, no hay una buena comunicación, no hay una comunicación integrada, por así decirlo. Y pues con esto puede que falte una mejora continua en esta parte. Y parte de esto es un ejemplo que tiene la Oficina de Orientación actualmente, que no mucha gente conoce las funciones de estas. También en la parte de cuestiones externas e internas, no se considera el entorno competitivo externo, ¿verdad? Luego, lo que es política y estrategia, la política de calidad no está establecida. Más sin embargo, sí tienen lo que son las políticas objetivas, como antes estábamos viendo. En objetivos, los objetivos no son ni medibles ni cuantificables. La parte de gestión de procesos, hay una falta de flujo al cual seguir, ¿verdad? Lo que puede provocar que, en el caso de ciencias sociales se actúe según digamos, las personas actúen según sus propias prioridades, dejando los intereses comunes a un lado, por ejemplo, a que hayan problemas de comunicación, que en un mismo trabajo se desarrollen diferentes formas, por así decirlo, al no estar estandarizados los procesos, lo que puede que sean, se contribuye a que hayan tiempos diferentes o metas o que vayan a llegar a ser diferentes, o el gasto de recursos sea diferente en diferentes personas con un mismo proceso, por ejemplo. También puede que haya una dificultad en la parte de localizar problemas. También en la parte de conocimiento de la organización, los procesos no tienen una buena de metodología para la documentación del conocimiento, lo que no se puede mantener ni proteger. Y en dado caso de que ciertas personas del CAS se puedan ir, hay un problema porque no se tiene bien asegurada los procesos que realizan. Entonces, puede haber un problema con eso. Y por último, el 10.3, hay un análisis de desempeño muy limitado en la organización la combinación de todos esos puntos anteriores. Por ejemplo, al no tener una gestión de procesos bien definida, no se puede, por ejemplo, hacer una evaluación de este desempeño de mejor forma, por así decirlo. Ok, vamos a ver, hay varias cositas ahí tal vez para comentarles. Bueno, el tema de partes interesadas pertinentes, tal vez ahí me parece que lo que debería decir es que se carece de un proceso para la identificación de las partes interesadas, así como de sus necesidades y expectativas pertinentes, ¿verdad? Partes interesadas pertinentes. Entonces, lo que no hay es cómo hacerlo. Digamos, se supone que la organización debería primero decir, ok, ¿cuáles son mis partes interesadas pertinentes? Ahora, si yo le hiciera una pregunta a ustedes, este, ¿qué significa que sean pertinentes? O sea, en Que este pueden caso, afectar el resultado, digamos, las metas que se quieren alcanzar, esos resultados que se quieren obtener. Ok, entonces depende en qué disciplina me estoy poniendo. Bueno, una cosa es partes pertinentes en la parte ambiental o en la parte continuada de negocio, con la parte de calidad. Ustedes están enfocados en la calidad. Entonces, así como lo estás diciendo, sí, son todas aquellas partes interesadas con la cual yo debería estar muy bien, dado que si estoy mal, simplemente van a afectar mi capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Que es lo que estás planteando vos. Parte de eso de tener un buen desempeño, poder cumplir requisitos, los legales y reglamentarios y otras partes interesadas, y poder alcanzar los objetivos que están asociados a una política y a su vez eso, si seguimos para arriba, a una visión, a una misión, a unos valores, etcétera. Entonces, bien, ok. Entonces, el punto es ese, digamos, se carece de un proceso formal, diría yo. Digamos, algo muy importante que ustedes tienen que tratar de decir es, ustedes no pueden decir que no hay un proceso. Puede ser que no esté escrito, no está documentado, y puede ser que esté en la mente de alguien. Y al final, de alguna manera, sin darse cuenta, casi que de manera automática, la gente va gestionando las partes interesadas, porque se va dando cuenta, mire, esto es una parte interesada, tiene este requisito, de alguna u otra manera tratan de cumplirlo, pero de manera informal. Entonces yo nunca puedo decir que no se tiene, sí se hace, pero informalmente. Entonces hay dos formas de decirlo, que a veces decirlo informalmente suena feo. Entonces uno lo que puede decir es que la organización no cuenta con un proceso formal para la gestión de las relaciones con las partes interesadas, una cosa así, porque es ver todo eso, es ver quiénes son, qué requisitos tienen, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, y en caso que no, tengo que definir acciones para cumplir con esos requisitos.
Y al final, ¿qué tengo que hacer yo? Pues posiblemente para cumplir esos requisitos va a ser a través de mis procesos. Entonces yo tengo que ver a través de cuáles procesos cumplo los requisitos de esas partes interesadas. ¿Ok? Entonces me parece que ahí lo que falta es eso, de que formalmente la organización no cuenta con un proceso para la gestión de las partes interesadas, para ponerlo más general, ¿verdad? Porque entonces ya esa gestión implica un montón de cosas, identificarlas, conocer sus requisitos, ver si se cumplen o no, y en caso de que no, ¿qué vamos a hacer en mis procesos para poder cumplir con esos requisitos? Esa sería toda la gestión que yo haría ahí. ¿Estamos Perfecto. claros? Sí, y como para ir más delgado ahí, profe, no se cuenta con un, digamos, un proceso formal, ¿verdad? De identificación de partes interesadas que afecten el desempeño de mi sistema de gestión de calidad. Perfecto, Ah, bien, sí, sí, bien, ok, sí, sí, ok, perfecto. ok. Sí, porque entonces ahí queda claro que, porque yo voy a gestionar mis partes interesadas, porque hay unos requisitos que de no cumplir se corre el riesgo de que yo ya después no tenga la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. ¿Okay? Y tiene sentido porque después mis procesos van a ir orientados a cumplir con esas expectativas y Exactamente. necesidades. Entonces, digamos, ¿qué es lo que uno más o menos imagina? Yo podría hacer, poner cuáles son mis partes interesadas, ver cuáles son sus requisitos y luego hacer un link en cuál proceso, qué voy a hacer yo, en qué proceso para cumplir con esos requisitos. Y no necesariamente puede ser que yo necesito uno, dos, tres o más procesos para cumplir esos requisitos. No sé si me explico, no Claro. necesariamente solo un proceso es capaz de, sino que cumplir esos requisitos a la larga yo tengo que tener controles operacionales en uno o más procesos de mi organización. ¿Ok? Entonces, esa vinculación así de importante es. Al final, si ustedes se ponen a ver, por eso estas normas, pues tienen, acuérdense que estas normas están basadas en tres cosas, en el famoso PHVA, planear, verificar, actuar, en el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Esas tres cosas van amarradas. Entonces, pero ¿dónde es que yo logro materializarlo todo? En mis procesos, a través del establecimiento de controles operacionales. Entonces, todo al final se va a cumplir en los procesos. Para cumplir los requisitos de las partes interesadas, ¿qué tengo que hacer? Crear controles operacionales en mis procesos para cumplir con esos requisitos. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que un proveedor dice, un requisito es que ustedes me paguen a tiempo. Cuando hablan de paguen a tiempo, ¿en cuál proceso pensarían ustedes? Compras. Ok, Bueno, perfecto, eso ajá. podría ser uno, ¿verdad? Pero ¿dónde se paga? En finanzas. Ok, Financiero. entonces, ya María dice compras y finanzas. ¿Ves? Son dos procesos, no es uno. Entonces, en el proceso de compras, lo que, digamos, para yo manejar, cumplir con ese requisito, en el proceso de compras tiene que haber algo que diga, un acuerdo donde se diga para cuándo yo lo voy a pagar. Eso es lo primero, eso se establece en compras. Y ahora sí, en finanzas yo tengo que tener el flujo de caja para poder pagar en esa fecha, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ahora ver de qué depende que yo pueda pagar en la fecha que yo comprometí con todos los proveedores. Y entonces ahí ya uno se puede meter en todo un mundillo, que el FES y que si les dieron presupuesto, no, qué sé yo. Pero bueno, el punto es que hay dos procesos que yo tengo que hacer algo para que entonces yo ese requisito, ese proveedor, yo se lo pueda cumplir. ¿Ok? Claro. Entonces, eso es parte. Y así es como uno empieza, es como repartir. Yo agarro este requisito. Bueno, ¿y dónde tengo que hacer algo? ¿En cuál proceso tengo que hacer algo yo para tener la certeza, poder asegurar que ese requisito se va a poder cumplir? Por Bueno, y eso supuesto. es parte de lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces de ahí es importante este tema. Cuestiones externas e internas. Por tratarse por el tipo de organización que es la Universidad de Costa Rica, y no es que sea un pecado mortal hablar de un entorno competitivo. No sé si, bueno, me imagino que ustedes están tomando esto de la norma, pero yo pondría igual, no se cuenta con un proceso formal para, vamos a ver, comprender el contexto interno y externo de la organización. Ese es el concepto básico, comprenderlo. ¿Qué significa comprenderlo? Cuando la norma nos habla en el 4.1, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues, acuérdense que cuando uno trabaja en el pensamiento basado en riesgos, digamos, hay palabras claves que existen. La primera palabra es la fuente del riesgo. La segunda palabra es el riesgo que genera esa fuente. La tercera palabra es qué tan vulnerable, pucha, es que tengo una reunión a las 11 y ya me di cuenta. Así que ya. Ok, el otro concepto es qué tan vulnerable soy yo con respecto a ese riesgo de esa fuente, ¿verdad? Y el otro gran tema es cuáles son las consecuencias que ese riesgo me puede traer. Sí, sí, estamos claros en eso. Entonces, fuente, riesgo
vulnerabilidad y finalmente consecuencias. Ok, entonces, de todo eso que les acabo de decir yo a ustedes, ¿qué es lo que la norma me está diciendo en el 4.1? Dice comprensión del contexto de la organización, ¿verdad? Comprensión de la organización y su contexto. Entonces, es lo que me está diciendo la norma es que en el contexto externo, que puede ser internacional, nacional o local, y que dentro de ese contexto puede estar factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales, legales, las mismas partes interesadas. Me dice, mire, ahí está la fuente del riesgo. Pues yo por ejemplo, acuérdense cuando yo les hablaba, cuando ustedes estaban haciendo el FODA, yo les decía, ustedes ponían el qué y qué pasaba, digamos. Entonces, la fuente del riesgo es eso, es esa situación. Cuando yo identifico esa situación en el contexto, es la fuente del riesgo. Y después la norma me dice en el 6.1, ahora sí, determine los riesgos. Entonces, yo solamente en 4.1 lo que estoy haciendo es identificando fuentes del riesgo. Y en el 6.1, la norma me dice, tengo que identificar el riesgo de la oportunidad. Entonces, ahí está el paso 2. Y luego la vulnerabilidad, pues tiene que ver precisamente con mi contexto interno. ¿Qué tan fuerte o débil soy yo? ¿Verdad? ¿Qué tan vulnerable o no? ¿Qué tantos controles operacionales tengo yo o no para afrontar ese riesgo o explotar esa oportunidad? Y entonces es ahí en donde, incluso tengo que medir las consecuencias. Y ahí es donde, por ejemplo, yo puedo establecer un nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo junto la fuente con la vulnerabilidad, yo puedo establecer la probabilidad, ¿cierto? Yo puedo decir qué tan probable es que eso pase. Claro. A mayor control operacional, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Alta, medio, baja? Si yo tengo muy buenos controles operacionales, la probabilidad es alta. La probabilidad es baja. Ok, pero si yo no tengo controles, sí, la probabilidad es alta. Me va a golpear. Claro. Bueno, entonces ven el concepto. Entonces yo cuando mezclo la fuente con la vulnerabilidad, que significa tener o no tener controles operacionales, al final, ¿y qué es la norma ISO 9001, la 14001? Al fin y al cabo es crear controles operacionales. ¿Para qué? Para que precisamente ese riesgo, que hay una fuente y está identificado, yo estoy suficientemente protegido porque no soy vulnerable para que al final ese riesgo no me golpee. Entonces voy a afrontarlo. Ahora, si se trata de una oportunidad, al final es lo mismo. Yo identifico, tengo una fuente de oportunidad, tengo la oportunidad. Ahora sí, ¿cómo estoy yo? ¿Cuáles son mis controles operacionales para yo explotar al máximo esa oportunidad? Realmente, tener la capacidad de explotarla. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo no tengo personal competente, si no tengo personal concientizado, si yo en este momento no he hecho una transformación digital, por ejemplo? Estoy basado en debilidades, entonces estoy vulnerable, entonces no voy a ser capaz de poder explotar esa oportunidad como Dios manda. Claro. Y el otro tema son las consecuencias, ¿verdad? Entonces, y yo también tengo que poner cuál es la consecuencia y si es alta, media o baja. Y yo con eso establezco un nivel de riesgo y ahí es donde monto yo precisamente la bandera rasta. Es decir, yo voy a atender todo aquello. Incluso en esto se manejan dos conceptos. Cuando hablamos de riesgos, se manejan dos conceptos. Uno es el apetito al riesgo y el segundo gran concepto es el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Es el riesgo que tengo a partir de los controles operacionales que tengo, y posiblemente el residual es un riesgo que yo tengo dado que no tengo controles operacionales. Puedo tener controles operacionales, pero no tengo los suficientes. Entonces, ¿qué tengo que yo atender? ¿Apetito al riesgo qué significa? Pues posiblemente lo que está en verde o en amarillo incluso. Digo yo, tolero ese riesgo, no voy a hacer nada. Lo más que puedo hacer es un plan de contingencia. Pero lo que está en rojo no es tolerable. Entonces, ahí es donde tenemos un riesgo residual en el cual yo tengo que enfocarme a establecer controles operacionales. ¿Para qué? Para disminuir la vulnerabilidad, ¿verdad? Como tal. Ahora, el tema de las consecuencias, pues yo ahí podría también plantear cómo yo, en caso de que el riesgo se materialice, pues hacer un plan B, un plan de contingencia, ¿verdad? Para poder, digamos, atender esa contingencia que se presentó. Ven, pero entonces, al final, conocer el contexto de la organización es conocer fuentes de riesgos internos y externos. Ese es el punto clave. ¿Sí está claro en eso? Eso es lo que pide el 4.1 de la norma. Y después me manda al 6.1. Después ya ahora sí, yo identifico. Entonces, cuando uno hace un pensamiento basado en riesgos, pues, viéndolo de esa manera, al final, ¿dónde terminas? Si ustedes ven a la norma 9001 y se van al capítulo 8, precisamente el capítulo 8 en 8.1, donde habla de la parte de planificación y control operacional, lo que está diciendo es tenga en cuenta lo que se hizo en el 6.1, porque usted estableció acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces ahora sí, crea los controles operacionales en tus procesos operativos.
para que esos riesgos, oportunidades realmente, los riesgos se puedan afrontar y las oportunidades se puedan explotar. Y entonces, ¿qué termino haciendo yo con la norma? Creando controles operacionales en el capítulo 8. Ven, entonces para eso sirve el tema. Por eso entonces yo me voy de un 4.1 a un 6.1 y a un 8.1. Esa es la lógica que voy siguiendo. Y una vez creando los controles, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo la vulnerabilidad, aumentando mis controles, disminuyendo la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Y por lo tanto, mi sistema va a ser eficaz. Entonces, mis políticas, mis objetivos de la calidad van a cumplirse. Los resultados previstos de ese sistema de gestión de la calidad se van a poder asegurar. Y eso es, en la norma ISO 9001 y cualquier otra norma, es eso. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí, el no tener yo un proceso para comprender a la organización y su contexto externo e interno es simplemente estar a ciegas. Es simplemente no tener la capacidad de poder identificar mis fuentes de riesgos a nivel de la organización. Y si yo desde ahí no tengo, no sé cuáles fuentes hay, pues menos voy a identificar los riesgos. Y después no voy a hacer un análisis de vulnerabilidad y un análisis de consecuencias. Entonces, ese es el gran tema. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ustedes? Incluso, ¿cómo se define el riesgo? Es el riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos de la organización. ¿Qué es incertidumbre? Desconocer mis fuentes de riesgos. No conocerlas, no saber qué está pasando allá afuera. No saber que en la municipalidad, que en la Asamblea Legislativa hay gente que quiere que se reduzca el FES, por ejemplo, que se le dé menos plata a las universidades. De ahí, eso es un riesgo que es político. ¿Okay? Entonces, una vez que lo identifico, bueno, ¿cómo podemos hacer? Pero bueno, en este caso hay que verlo a nivel de esta parte. Entonces, ese segundo tema es eso, para que ustedes cuando digan, mire, están a ciegas, el no tener esto formalmente están a ciegas. Hay mucha incertidumbre y hay que combatir la incertidumbre. Eso es lo que, en el 5.3, eso es lo que se buscaría. 5.2 y 5.3 tienen que ver con un tema de incertidumbre. Si yo trabajo esos dos temas, reduzco la incertidumbre. Por lo menos yo ya sé, soy consciente de lo que está pasando y a partir de ahí empiezo a gestionar mis controles operacionales pues, para poder lograr esos resultados previstos. Entonces, este tema está ahí. Ahora sí, vea, después dice política de estrategia, dice política de calidad no definida. Ahora, ¿qué pasa si yo hice un buen trabajo en 5.2 y 5.3? Eliminé la incertidumbre. Ya tengo la materia prima para decir qué intenciones y compromisos voy a poner yo en la política de la calidad, ¿sí o no? Porque yo ya me di cuenta de dónde estoy parado. Es decir, manejar 5.2 y 5.3 es saber dónde estoy parado. Este es mi contexto. ¿Qué está pasando? ¿Voy a morir o voy a tener la capacidad de seguir existiendo como organización? Entonces, ¿qué digo la política? Esas grandes intenciones, esos grandes compromisos que deberíamos trabajar en función de lo que he identificado en el 5.2 y 5.3. ¿Ok? Y ahí planteo las intenciones. Vean que de ahí, esas intenciones, luego la norma dice que precisamente la política tiene que ser como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. Y si me voy a la parte de los objetivos, nos dicen que tengo que tener en cuenta la política de la calidad, ¿verdad? Entonces, vean que se va haciendo como un aterrizaje. Ahora sí, teniendo yo las intenciones claras, ahora sí planteo los objetivos. Y entonces, esos objetivos, a mí me parece que ahí hay dos cosas importantes. No están siendo medibles y cuantificables, ¿verdad? Y lo otro importante es que posiblemente ellos no tienen un plan de acción, porque la misma norma nos dice, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué recursos se requieren? ¿Cuándo se va a finalizar? ¿Y cómo sabemos que logramos los resultados? Bueno, entonces tiene que haber una planificación, digamos, un plan de acción, una hoja de ruta de cómo cumplir esos objetivos. Entonces, ¿qué pasa con muchas organizaciones? Plantean los objetivos y nada más, pero no definen el cómo cumplirlos. Entonces, por ahí, a la larga, yo pondría que los objetivos no son, incluso yo casi que pondría no son SMART, ¿verdad? De alguna manera, y explicar qué significa SMART, y además no están, tampoco, no se derivan en un plan de acción para su cumplimiento, ¿verdad? En una planificación para su cumplimiento. Y luego viene la parte de gestionar los procesos. Vea ¿qué es lo que va a hacer ya unos procesos ya ahorita? De precisamente establecer los controles operacionales en función de lo que yo vi allá arriba, en partes interesadas y en la parte externa y interna. Entonces, bueno, aparte que ya ustedes mismos lo que están diciendo es que ahorita, digamos, los procesos no están
no existe, vamos a ver, podríamos decir, una adecuada caracterización y documentación de los procesos de la organización, punto. ¿Eso qué significa? No tienen ficha, no tienen procedimientos, etcétera. Y además, ¿dónde está ese plan para yo crear esos controles operacionales que van a permitir resolver los riesgos que estamos identificando a nivel de partes interesadas y a nivel de cuestiones externas e internas? ¿Sí? Entonces, tal vez sería importante ponerlo así, es decir, este tema de procesos. Y conocimiento de la organización. Una forma que ahorita yo le estoy dando a este tema de conocimiento de la organización, es el famoso, yo digo, ese es el Big Data de las organizaciones. Es decir, es toda la experiencia, es un Big Data, lo que hay ahí es un montón de conocimiento, un montón de información. En este caso, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Y muy bien ustedes lo explicaban. Si una persona se va a la empresa, de la organización, la despiden, la promueven a otro lugar, etcétera, toda esa experiencia, todo ese conocimiento que ha generado se pierde. Entonces, al final yo tengo que ver cómo gestionar ese conocimiento, ese big data que tienen las organizaciones, para que el know-how, el saber hacer, sea parte de las organizaciones, ¿verdad? No sea parte de las personas. Entonces ahí lo que se podría poner es que la organización no cuenta con un proceso para gestionar el conocimiento, ¿verdad? O no se cuenta con un proceso para la gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que ustedes dicen? La captura, el mantenimiento, la protección, etcétera. Normalmente cuando uno piensa en gestión de conocimiento, el conocimiento usted lo captura y hay dos maneras de capturar conocimiento. Es el conocimiento que ya se tiene internamente en la organización, más a través de un benchmarking, el conocimiento que han desarrollado otros. Yo pongo ese conocimiento, lo capturé, ya luego lo que hago es, para que ya sea parte de la organización, de alguna manera lo formalizo, entonces lo documento. Ese documentar puede ser a través de un mismo plan estratégico, a través de toda la gestión de procesos, todo lo que haya que hacer, lo que piden las normas, etc. Entonces, ese conocimiento lo capturo, lo documento, lo pongo a la disposición, es decir, que la gente tenga acceso a él y que la gente lo utilice. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que el conocimiento sigue cambiando, entonces vuelvo a capturarlo, lo vuelvo a documentar, lo pongo otra vez a disposición, la gente lo utiliza, lo capturo y entra en un proceso de mejora continua. Y así es como el conocimiento se va gestionando, ¿verdad? Entonces, ¿tienen ese proceso? No lo tienen, punto. Entonces, no cuentan con un proceso formal para y siempre pongan eso, no cuentan con un proceso formal porque puede ser que sí tengan un proceso, pero informal, y lo hagan sin darse cuenta. Entonces, hablen siempre de un proceso informal para la gestión del conocimiento de la organización. Y el análisis del desempeño, pues ahí lo que podríamos decir es que definitivamente la organización no cuenta con indicadores, con métricas formalmente establecidos, así como temas de auditorías y revisiones por la dirección. Eso no lo están haciendo. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, son tres debilidades que se tienen que por ahí, los cuales puedan permitir precisamente pasar a la mejora continua. Y ya y aquí se me tengo que despegar porque ya me están llamando y no he podido contestar la llamada, pero sí quería terminar de darles esta idea para que vean cómo esto tiene su lógica, ¿verdad? Cómo una cosa va llevando a la otra, ¿verdad? Y lo tengan ustedes en cuenta. Okay, de acuerdo. Profe, nada más rápidamente, si ahora tuviera un chance antes de la reunión, para terminar de ver otras cositas, o mejor bueno, con lo que ya nos ha dicho, igual vamos a aplicarlo al otro que nos faltaba verlo, pero... Ok, sí, voy a atender esto y les aviso para que tal vez hay unos 15 minutos más podamos terminar de verlo. Muchas gracias, profe, más bien, de verdad. Muchísimas gracias por el tiempo y todo, ahí nos vemos.